Aquella mañana, una joven panadera perdió la paciencia con una anciana que solo quería un pedazo de pan. Con un gesto duro, la echó del local delante de todos, sin imaginar que el destino estaba a punto de darle la lección más grande de su vida. Porque aquella mujer, a la que trató con desprecio, no era una mendiga cualquiera. Era la madre del hombre que decidiría su futuro. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana amanecía fría en Salamanca, y las campanas de la catedral repicaban con su tono grave, llenando de ecos las calles empedradas. Clara Jiménez caminaba con paso rápido por la Plaza Mayor, el abrigo beige cerrado hasta el cuello y la bufanda roja moviéndose con el viento. Tenía 26 años y llevaba semanas buscando trabajo sin suerte. Cada día era una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que algo cambiara. Miedo de no lograrlo nunca. En la carpeta que apretaba contra el pecho estaban sus currículums, arrugados por el uso y el tiempo. Se detuvo frente a la panadería de esquina, El Sol. El olor a pan recién hecho y café tostado salía por la puerta abierta, invitando a entrar. Dentro, el aire era cálido. Las vitrinas llenas de dulces brillaban bajo la luz amarillenta, y el murmullo de las conversaciones le pareció por un momento un refugio. Pidió un café con leche y un trozo de bizcocho. Mientras esperaba, observó la vida pasar por la ventana. Niños de colegio riendo, ancianos con boina saludándose con un «buenos días», y mujeres que salían del mercado con bolsas de naranjas. Salamanca respiraba su rutina de otoño, tan serena, que por momentos parecía ajena a sus preocupaciones. Cuando la camarera colocó la taza en su mesa, Clara la sostuvo con ambas manos, tratando de calmar el temblor de los dedos. Tenía la entrevista a las 10:30, en una oficina importante del centro. Había repasado las preguntas frente al espejo toda la noche. ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Qué la diferencia de otros candidatos? Pensaba en su respuesta ensayada. Seguridad, disciplina, ambición. Lo que no sabía era que ese día la vida le haría una pregunta que ningún manual de empleo le había enseñado a responder. Entonces la puerta se abrió. El sonido del viento trajo una voz temblorosa. «Señorita, ¿podría darme un trozo de pan? No he comido desde ayer». Una anciana de cabello blanco despeinado, abrigo viejo y bufanda gris se apoyaba en un bastón de madera. Su mirada era dulce pero cansada. Nadie se movió. Algunos clientes apartaron la vista. La dependienta fingió no escuchar. Clara la observó solo un instante, con incomodidad. En su cabeza sonaban las palabras entrevista, puntualidad, concentración. No podía permitirse distracciones. «No moleste», señora, dijo al fin, con tono cortante. «Está asustando a la gente». El silencio fue tan espeso que se oía el tic-tac del reloj sobre la pared. La anciana bajó la cabeza, murmuró una disculpa y retrocedió lentamente. Las suelas gastadas de sus zapatos chirriaban sobre el suelo. Por un momento, el reflejo en el cristal mostró su silueta difuminada, inclinada bajo la luz pálida de la mañana. Nadie en la panadería dijo nada. Clara sintió una punzada extraña en el pecho. Una voz interior que quiso detenerla, pero la acalló con un pensamiento rápido. «No puedo perder tiempo en esto». Pagó su café con monedas contadas. Dejó una propina pequeña como para limpiar su conciencia, y salió apresurada. El aire frío le golpeó el rostro, haciéndola cerrar los ojos. En la acera de enfrente, la anciana ajustaba la bufanda y se alejaba despacio entre el flujo de peatones. Un niño le sonrió. Ella le acarició el cabello con ternura antes de seguir su camino. Clara se quedó mirando esa escena unos segundos, incómoda, sin saber por qué. Después bajó la cabeza y continuó andando. Las calles de Salamanca estaban llenas de vida. Las campanas marcaban las 9:15. Los cafés comenzaban a llenarse de trabajadores.
El ruido de los coches mezclado con el canto de los gorriones creaba una melodía de rutina. Clara respiró hondo, intentando convencerse de que todo iría bien. Se repitió en silencio que el mundo pertenece a los que se esfuerzan, no a los que pierden el tiempo en sentimentalismos. Pero, aunque caminara más deprisa, una sensación de vacío se le colaba entre los pasos, como si la mirada de aquella mujer la siguiera desde lejos. Al girar la esquina, el viento le levantó la bufanda roja, y el reflejo en una vitrina le devolvió una imagen que no esperaba. Detrás de ella, al otro lado de la calle, la anciana se detenía de nuevo, con una mano sobre el pecho, respirando con dificultad. Clara pensó en volver, en ofrecerle algo, pero el reloj del ayuntamiento marcó las 10:15, y el sonido metálico la devolvió a su urgencia. «No tengo tiempo», murmuró, y siguió su camino. Mientras Clara pagaba su café, el reflejo en el cristal mostraba a la anciana alejándose con dificultad, sin saber que volvería a verla muy pronto. Creía haber dejado atrás aquella escena incómoda de la panadería, pero el recuerdo de la anciana se colaba en su mente como una sombra persistente. En el ascensor del edificio Valverde, Asociados, Clara se miró en el espejo. Su bufanda roja contrastaba con el gris del traje que había elegido para parecer más profesional. Intentó sonreír, pero el reflejo le devolvió un rostro tenso, con ojeras de desvelo. Se arregló el cabello, respiró hondo y se obligó a creer que nada podía salir mal. La recepción era amplia, con paredes de mármol claro y aroma a café recién molido. Una joven secretaria, Marta, le dio la bienvenida con una sonrisa profesional. «Buenos días, señorita Jiménez. El señor Valverde la recibirá en unos minutos. ¿Desea un vaso de agua?» «Sí. Por favor», respondió Clara, tratando de parecer tranquila. Mientras esperaba, observó el ir y venir de empleados vestidos con traje oscuro. Todos caminaban deprisa, con carpetas bajo el brazo y teléfonos pegados al oído. Aquella disciplina le recordaba lo mucho que anhelaba pertenecer a ese mundo. Soñaba con tener un despacho, un sueldo fijo. La seguridad que nunca tuvo. Marta regresó y le indicó: «Puede pasar. El señor Valverde la espera». El despacho era luminoso, con grandes ventanales que dejaban ver la ciudad. Tras un escritorio de madera clara, un hombre de unos 60 años levantó la vista del ordenador. «Buenos días, señorita Jiménez. Tome asiento, por favor. Soy Ernesto Valverde». Su voz era firme, pausada, como la de alguien acostumbrado a que lo escuchen. Clara sonrió con cortesía y se sentó al borde de la silla, sujetando su carpeta con ambas manos. La entrevista comenzó con preguntas rutinarias: formación, experiencia, disponibilidad. Ella respondió con frases bien memorizadas, cuidando cada palabra. Ernesto asintió varias veces sin interrumpirla, pero sus ojos la observaban con una atención serena, casi paternal. «Veo que ha cambiado de trabajo varias veces», comentó él. «¿Por qué?» «Busco estabilidad, señor. Y también un lugar donde pueda crecer profesionalmente». «Entiendo», dijo mientras entrelazaba las manos. «¿Y cómo definiría la ética en el trabajo?» Clara dudó un segundo. «Cumplir con los objetivos, respetar los horarios, mantener la disciplina», contestó con seguridad. Ernesto guardó silencio. Inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y la empatía? Señorita Jiménez, ¿qué papel cree que juega?» Clara parpadeó, algo incómoda. No esperaba esa pregunta. «Depende de la situación», dijo, buscando una salida rápida. «A veces, uno no puede involucrarse emocionalmente, ¿no?» El hombre la miró fijamente unos segundos. En su rostro no había reproche, solo una leve tristeza, como si aquella respuesta confirmara algo que ya intuía. El reloj de pared marcó las 11:15. La conversación se interrumpió por un golpe suave en la puerta. Marta asomó la cabeza. «Disculpe, señor Valverde.
Ha llegado su madre. Está con la enfermera. ¿Mi madre?, repitió él, sorprendido. Pero le dije que descansara hoy. Clara sintió un vuelco en el estómago. La palabra madre resonó con fuerza. Ernesto se levantó y fue hacia la puerta. Desde su silla, Clara alcanzó a ver una silueta frágil apoyada en un bastón, acompañada por una mujer de uniforme blanco. «Mamá, ¿qué haces aquí?», dijo el director con tono afectuoso. «No debiste venir caminando». La anciana levantó el rostro y sonrió con dulzura. Clara se quedó inmóvil. El tiempo se detuvo. Era imposible confundir esa bufanda gris, ese cabello blanco, esa mirada. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. La mujer que había despreciado en la panadería estaba allí, frente a ella, y era la madre del hombre que podía decidir su futuro. Trató de ocultar el temblor de las manos, pero no pudo apartar la vista. El aire del despacho se volvió denso, y hasta el reloj pareció detener su ritmo. El reflejo del ventanal le devolvía la escena como un espejo cruel. Ernesto abrazando a su madre, la enfermera acomodando una silla, y ella, paralizada, con los labios secos y el alma en un puño. Por dentro, una voz le gritaba que dijera algo, que pidiera perdón, pero el miedo la mantuvo muda. La vergüenza era tan grande que apenas podía respirar. Todo lo que había ensayado para esa entrevista se borró de golpe, y solo quedó un pensamiento desgarrador. «Dios mío, ¿qué he hecho?». El teléfono volvió a sonar, y Marta cerró la puerta con suavidad. Ernesto regresó a su asiento, sin notar aún la expresión de horror en el rostro de Clara. El silencio se hizo largo, pesado, como si el despacho contuviera el aliento de todos. En la mesa, una flor en un jarrón temblaba con el aire. El corazón de Clara seguía latiendo con fuerza, sabiendo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La enfermera ayudó a la anciana a sentarse junto al ventanal. La luz del mediodía bañaba la habitación, reflejándose en el cabello blanco de la mujer, como si fueran hilos de plata. Ernesto se inclinó para besarla en la frente, y Clara observó esa escena con una mezcla de asombro y desesperación. Aquella anciana, la misma que había echado de la panadería unas horas antes, estaba ahora frente a ella, sonriendo con ternura. El corazón de Clara latía con fuerza. No sabía si hablar, si levantarse, si desaparecer. Cada segundo que pasaba la hundía más en la vergüenza. La piel del rostro le ardía. Y las manos, frías como el mármol, temblaban sobre su falda. Ernesto la presentó sin sospechar nada. «Mamá, te presento a la señorita Clara Jiménez, una de las candidatas para el puesto. ¡Qué gusto conocerla!», hija, dijo doña Rosa con voz suave. «Disculpe que haya interrumpido la reunión». Clara no pudo responder. Solo murmuró algo ininteligible, con la garganta cerrada. Doña Rosa la observó unos segundos, y, como si algo en el silencio la incomodara, sonrió con dulzura. «Hoy hace un día precioso, ¿verdad? El sol entra tan bonito por la ventana», comentó, mirando las calles llenas de hojas doradas. Clara asintió, sintiendo que las lágrimas empezaban a presionar desde dentro. Ernesto volvió a sentarse tras el escritorio y retomó la entrevista, aunque algo en el ambiente había cambiado. «Entonces, señorita Jiménez, ¿en qué cree que consiste el respeto en el trabajo?». Clara intentó contestar, pero las palabras no salían. La imagen de la panadería, el rostro cansado de aquella mujer, el sonido de su propia voz diciéndole «váyase», le perforaban la mente como un eco imposible de borrar. El respeto, balbuceó, es tratar bien a los demás, creo». Doña Rosa giró la cabeza hacia ella y la miró directamente. En sus ojos había una mezcla de compasión y de algo que Clara no supo nombrar. De pronto,
La anciana rió con suavidad. Hija, a veces el respeto empieza por mirar a quien tenemos enfrente. No todos los que piden un pedazo de pan lo hacen por costumbre. A veces, solo necesitan que alguien los vea. Ernesto frunció el ceño, confundido por la frase. Pero Clara comprendió de inmediato. Fue como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. El aire se le escapó del pecho, y las lágrimas, contenidas hasta entonces, se deslizaron por sus mejillas sin permiso. Yo... Lo siento, susurró, casi sin voz. Ernesto la miró sorprendido. ¿Está bien, señorita? Ella negó con la cabeza, intentando explicarse. Yo... la vi esta mañana, en la panadería. Le hablé mal. No sabía que era su madre. Lo siento de verdad, señora. No tengo excusa. El silencio fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj. Y, afuera, el canto de una paloma sobre el alféizar. Doña Rosa se incorporó despacio, apoyándose en su bastón. Se acercó a Clara con pasos lentos, sin apartar la mirada. Hija, dijo con voz serena, no te preocupes. Nadie es menos por tener las manos vacías. Clara rompió a llorar abiertamente. Le tomó las manos a la anciana y las apretó contra su pecho. No sé cómo pedirle perdón. Ya lo has hecho, respondió doña Rosa, acariciándole el cabello. Todos nos equivocamos. Lo importante es no olvidar cómo se siente cuando alguien te perdona. Ernesto observaba la escena sin poder hablar. Aquellas palabras de su madre le recordaron algo que creía olvidado. La voz de su padre repitiendo que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Sintió una punzada de orgullo, y también de vergüenza. Su madre, a sus 75 años, seguía enseñándole lecciones que ninguna universidad podía ofrecer. Clara se secó las lágrimas, sin atreverse a mirar a Ernesto. Pensó que había arruinado su oportunidad, que esa entrevista se convertiría en el recuerdo más humillante de su vida. Pero en el fondo, algo en su interior comenzaba a transformarse. Una sensación de alivio, casi de paz, se abría paso entre la culpa. La enfermera Laura entró en silencio para ayudar a doña Rosa a sentarse de nuevo. La anciana sonrió, cansada, pero luminosa, y volvió a mirar a Clara. Cuando se trabaja con el corazón, hija, ningún error es tan grande que no pueda enmendarse. Clara bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de volver a empezar. Ernesto cerró la carpeta del currículum sin decir palabra. En su rostro había una mezcla de desconcierto y respeto. Miró a su madre, luego a la joven que aún secaba las lágrimas con el dorso de la mano. El reloj marcó las 12 en punto. Afuera, las campanas sonaron largas, llenando el despacho con su eco dorado. Doña Rosa sonreía mientras el sol bañaba las paredes. Clara, con el alma temblando, pensó que el destino tenía maneras misteriosas de hacernos mirar lo que no queríamos ver. Y aunque su vergüenza era grande, también lo era el deseo de reparar el daño. Clara, entre lágrimas, piensa que su destino está sellado, pero no imagina que la anciana está a punto de cambiarlo todo. Clara salió del edificio con el corazón encogido. El aire de Salamanca olía a pan caliente, pero nada podía calmar la vergüenza que sentía. Caminó sin rumbo por la Gran Vía, repitiendo en su mente aquella frase de la anciana: nadie es menos por tener las manos vacías. Le dolía, y al mismo tiempo la aliviaba. Por primera vez comprendía el peso de una mirada despreciativa, el daño que se puede causar sin quererlo. Esa noche no durmió. Sentada frente a la ventana, escribió una carta breve. Perdóneme, señora. No sabía lo que hacía. Si pudiera, le ofrecería pan y respeto. Dobró el papel y lo guardó en el bolso, sintiendo que debía enmendar lo ocurrido. A la mañana siguiente volvió a la panadería El Sol. Pidió un café y esperó junto a la ventana,
sin saber si doña Rosa aparecería. A las 11, el sonido de un bastón sobre el suelo le hizo levantar la vista. Era ella. La misma bufanda gris. El mismo paso sereno. «Señora», balbuceó Clara, de pie. «Gracias por venir». «No vine por casualidad», respondió doña Rosa con dulzura. «Mi hijo me habló de ti. Dijo que estabas muy afectada». Clara asintió, conteniendo las lágrimas. «No hay palabras para lo que siento. Me avergüenza haberla tratado así. Lo importante es que ahora lo sabes», replicó la anciana. «A veces la vida nos da otra mirada para aprender lo que no vimos». Hablaron unos minutos. Doña Rosa le contó que había sido maestra. Su voz tenía la calma de quien ha visto muchos errores y muchas redenciones. «Siempre decía a mis alumnos que ningún error es inútil si nos enseña algo», comentó. «Lo que hiciste fue un error». «Sí, pero no te define». Clara la escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra la aligeraba. «¿Y su hijo?», preguntó al fin. «Mi hijo tiene un buen corazón. Solo necesita recordarlo», dijo doña Rosa sonriendo. «No te juzgará si demuestras quién eres de verdad». Sacó de su bolso una pequeña libreta y escribió una dirección. «Ven mañana. Le pediré a Ernesto que te reciba de nuevo». Clara la miró sorprendida. «Después de todo, el perdón no se pide con lágrimas, hija, sino con actos», respondió la anciana. «Haz algo bueno con esta oportunidad». Doña Rosa se levantó. En la puerta, antes de irse, añadió: «El pan más sabroso no es el que se compra, sino el que se comparte». Clara se quedó sola, con la carta entre las manos. Afuera, las campanas del convento marcaban el mediodía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Miró el papel con la dirección escrita y comprendió que al día siguiente volvería a cruzar el mismo camino. No como candidata, sino como alguien dispuesta a empezar de nuevo. Clara mira el papel y sonríe con lágrimas en los ojos, sin saber que el perdón de doña Rosa será apenas el comienzo de algo mucho mayor. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio que se filtraba entre las nubes. Clara se vistió con sencillez, sin maquillaje, y guardó en el bolso la carta que nunca llegó a entregar. Caminó hasta el edificio Valverde, asociados con una mezcla de miedo y esperanza. Al llegar, Marta, la secretaria, la miró sorprendida. «Señorita Jiménez». «¿Otra entrevista?». «Eso creo», sonrió nerviosa. «Doña Rosa me pidió que viniera». Marta asintió con una sonrisa cómplice y la hizo pasar. Ernesto la esperaba de pie junto a la ventana. El rostro serio del día anterior parecía haberse suavizado. «Mi madre me habló de usted», dijo con calma. «Me pidió que le diera otra oportunidad». Clara bajó la mirada. «Solo quiero demostrar que puedo hacer las cosas bien, señor Valverde». Él asintió, sin dejar de observarla. «Bien. Comencemos de nuevo». Durante la entrevista, las preguntas fueron más personales que técnicas. Ernesto quería entender quién era aquella joven que había hecho llorar a su madre y luego tenido el valor de volver. Clara respondió con sinceridad. Habló de su infancia en un pueblo pequeño, del miedo a la pobreza, del deseo de no volver a pasar hambre. A veces dijo el miedo a no tenernos vuelve duros sin darnos cuenta. Ernesto permaneció en silencio un momento. «Mi madre tiene razón», comentó al fin. «La verdadera fuerza no está en endurecerse, sino en mantenerse humano». La conversación terminó con un apretón de manos. Cuando Clara salió de la oficina, respiró profundamente. Por primera vez en semanas, no sentía el peso de la culpa. Había dicho la verdad, y eso bastaba. 2 días después, recibió una llamada. «Habla Marta, de Valverde, asociados. El señor Valverde ha decidido contratarla para el área administrativa. Empieza el lunes». Clara se quedó muda. Apenas pudo decir gracias antes de colgar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran de alivio. El lunes llegó puntual,
con el corazón acelerado. En la recepción, doña Rosa la esperaba sentada con su bastón. Sabía que lo conseguirías, dijo sonriendo. Gracias por creer en mí. Señora, respondió Clara, inclinándose para besarle la mano. No me lo agradezcas a mí, hija. Agradece a la vida por darte la valentía de volver. Dentro de la oficina, los compañeros la recibieron con curiosidad. Nadie conocía la historia completa. Solo sabían que la nueva empleada tenía una mirada serena y una sonrisa distinta. Clara se adaptó rápido. Trabajaba con empeño. Saludaba a todos y siempre encontraba tiempo para ayudar. La secretaria Marta le comentó un día: «Es raro ver a alguien tan joven con esa calma». Clara sonrió. Tal vez la calma llega cuando uno aprende a perdonar. Incluso, asimismo, al final de la jornada, Ernesto pasó por su escritorio. «Mi madre pregunta si puede invitarla a almorzar mañana», dijo. «Será un honor», respondió ella. Esa tarde, mientras salía de la oficina, el cielo se teñía de naranja. Las campanas de la catedral sonaban a lo lejos. Clara se detuvo un momento a mirar la ciudad y pensó en todo lo que había cambiado. Antes, veía las calles solo como un camino hacia el éxito. Ahora las veía como un lugar donde aún existía bondad. Se prometió que algún día devolvería lo que había recibido. Una oportunidad. No de trabajo, sino de corazón. Clara caminó hacia la estación, el viento jugando con su bufanda roja. En su rostro había cansancio, pero también una luz nueva, esa que nace cuando alguien decide empezar de nuevo. Mientras se alejaba, en la ventana del despacho, doña Rosa la observaba con orgullo. Sabía que aquella muchacha no solo había encontrado empleo, sino también una nueva forma de mirar la vida. Y sin saberlo, Clara ya estaba escribiendo el primer capítulo de su propia redención. Habían pasado varias semanas desde aquel primer día en la oficina. El invierno se acercaba, y las luces de Navidad comenzaban a adornar Salamanca. Clara caminaba cada mañana por la misma ruta, saludando a los vendedores y al anciano que abría la floristería en la esquina. Todo parecía igual, pero dentro de ella todo era distinto. En Valverde, Asociados, su trabajo había ganado respeto. Ernesto la observaba con discreción, satisfecho con la decisión de contratarla. En más de una ocasión, lo había sorprendido su forma de tratar a los demás. Siempre con una sonrisa. Siempre con paciencia. Doña Rosa, por su parte, la visitaba cada jueves con un pequeño paquete de galletas y su frase favorita: «Recuerda, hija, que el pan compartido siempre sabe mejor». Un viernes por la tarde, cuando la ciudad olía a lluvia, Clara pasó de nuevo frente a la panadería El Sol. El escaparate estaba decorado con luces cálidas y olor a canela. Entró. Pidió 2 trozos de pan y, antes de salir, dejó uno en la bandeja de propinas. «Para quien lo necesite», dijo sonriendo. En la puerta, un niño de unos 10 años la miró con timidez. «Señorita, ¿sobró uno?» Clara le tendió el pan sin dudar. «Toma, pequeño. Está recién hecho». El niño lo recibió con gratitud. Esa simple escena, tan pequeña, le hizo sentir que algo se cerraba dentro de ella, como si la vida le hubiera devuelto el equilibrio. Esa noche cenó con doña Rosa en la casa de los Valverde. La anciana le había preparado una sopa sencilla y pan tostado. «¿Sabes?», Clara dijo ella mientras llenaba las tazas. «Hay gestos que parecen insignificantes pero cambian un alma entera. Gracias por enseñarme eso, señora». «No, hija», respondió doña Rosa con ternura. «Tú lo aprendiste sola. Yo solo te mostré el espejo». El reloj del comedor marcó las 9. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con suavidad. Ernesto se acercó con una botella de vino y sirvió 3 copas. «Brindemos», dijo con voz serena, «por las segundas oportunidades y por las personas que nos ayudan a merecerlas». Clara alzó su copa, emocionada. «Y por quienes saben perdonar», añadió, mirando a doña Rosa. Durante unos segundos nadie habló.
solo se oía el crepitar del fuego en la chimenea. La escena era sencilla, pero llena de luz. Una mesa, 3 almas, y el pan compartido como símbolo de todo lo aprendido. Cuando se despidió, doña Rosa la abrazó con fuerza. Nunca olvides, hija, que a veces Dios nos pone frente a un error solo para mostrarnos el camino hacia el bien. Clara asintió, con lágrimas brillando en los ojos. Salió a la calle. El aire olía a tierra mojada y esperanza. Caminó despacio, sintiendo el calor del pan aún envuelto entre sus manos. En el reflejo de los escaparates vio su rostro, tranquilo, casi nuevo. El mundo seguía siendo el mismo, pero ella ya no. A veces, las historias más sencillas son las que más nos transforman. Clara no solo encontró un trabajo, encontró un reflejo de sí misma en aquella anciana que le tendió la mano cuando más perdida estaba. Salamanca seguía siendo la misma, con sus calles de piedra y el olor a pan recién hecho. Pero en su interior, ya nada era igual. El orgullo se había convertido en gratitud, la prisa en calma, y el miedo en compasión. Si esta historia tocó algo en tu corazón, escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que aún queda algo por mejorar o simplemente quieres dejar tu opinión, pon un 0. A través de doña Rosa, Clara aprendió que el perdón no siempre llega envuelto en palabras, sino en gestos silenciosos que nos devuelven la esperanza. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y a veces basta un solo acto de bondad para cambiar el rumbo de una vida. Porque la vida, como el pan que se comparte, sabe mejor cuando se reparte entre las manos del amor y la comprensión. Quizás, en algún momento de nuestra vida, también cerramos la puerta a alguien sin mirar su rostro. Y, sin embargo, ese mismo gesto puede habernos privado de una lección que el destino intentaba ofrecernos. Como una lámpara encendida en la ventana en medio de la noche. Un acto de ternura, por pequeño que sea, puede guiarnos de nuevo hacia lo mejor de nosotros mismos. Hoy te invito a reflexionar. ¿A quién podrías tenderle la mano, aunque sea con una sonrisa o un trozo de pan? La historia de Clara y doña Rosa nos recuerda que nunca es tarde para reparar, perdonar y volver a empezar. Si esta historia te conmovió